Bendiciones, mis amados hermanos. Aquí el pastor Carlos Armando, como todos los miércoles en tu podcast, un cafecito con mi pastor. Me quedé pegado. Un cafecito con mi pastor. Y qué bendición poder conectarnos aquí por medio de esta plataforma, el poder hablar de la palabra del Señor, el poder reírnos, el poder expresarnos y sobre todas las cosas, escuchar lo que Dios tiene para con nosotros hoy. Dios tiene una palabra para ti y para mí en esta mañana, y qué bueno que la podemos compartir mientras nos tomamos una taza de café. No olvides, antes de comenzar este podcast, suscribirte al canal, darle clic a like, a la campanita para que este video otras personas lo puedan ver. Es importante que usted le dé clic a la campanita y que usted le dé like al video y que usted comente. Si usted comenta, YouTube va a recomendar el video para que otras personas también puedan verlo. Así que hágalo y que otras personas puedan escuchar lo que Dios tiene para con nosotros en esta mañana, o tarde o noche, a la hora que estés viendo este podcast en esta mañana. Soy tu pastor Carlos Armando, soy pastor de la Iglesia Evangélica Unida en Caguas. Acá le decimos que es nuestra iglesia una gran familia. Usted sabe que yo escribí un libro que salió a principios de año. Es por gracia, el libro es por gracia, un camino hacia la voluntad del Padre. Y hoy quiero hablarte del capítulo 3, que le titulé La naturaleza del Padre. Yo estoy hablando en este libro, estoy utilizando como hilo conductor a la parábola del hijo pródigo. Y en esta ocasión yo estoy hablando de la naturaleza del Padre. Lógicamente estoy hablando de mi papá, cómo me formó, que usaba la fuerza de la correa mexicana. Y estoy utilizando el ejemplo de mi madre, que era en mi casa la gracia, era la mujer que, ¿verdad? Que fue paciente, que luchó por sus hijos, pero que siempre fue ese perdón, esa ternura. Y en este caso, la parábola de hijo pródigo, nosotros siempre la hemos visto que pródigo es el hijo, porque nosotros no nos dejamos llevar siempre por el tema que pone el texto bíblico, y ese tema, quien lo pone, no son los autores realmente. El tema, el subtítulo que se pone en la Biblia, se lo ponen los que editan el texto bíblico. Así que yo quiero definir, y yo defino aquí, ¿verdad? Redefino la palabra pródigo. Y pródigo, ¿verdad? Es la persona que despilfarra. Esa es la definición que todos sabemos. La persona que despilfarra o gasta sin cuidado sus bienes. Pero yo encontré una definición que me gustó mucho, que dice que pródigo es persona que da con generosidad lo que tiene o lo pone al servicio de los demás. Y yo hago la pregunta de quién es pródigo aquí, porque sí, el hijo es pródigo, porque el hijo despilfarra, pero si yo transformo esa definición y la doy a la persona que se da con generosidad lo que tiene y lo pone al servicio de los demás, podemos entonces notar que quien es pródigo realmente es el Padre. El Padre es pródigo porque primero da su dinero, pero también da su perdón. Entonces yo hago la pregunta en el relato mientras voy escribiendo el libro y voy escribiendo el capítulo, de cómo nosotros tenemos la imagen de este Padre, el Padre del Padre como Dios, ¿verdad? Mayormente pensamos que es un Padre que está pendiente de nuestros pecados, ¿verdad? Es un Padre que está pendiente constantemente a ver cuándo es que vamos a fallar, porque Él está dispuesto a desatar su ira para que nosotros seamos castigados, porque eso es lo que la gente nos vendió. Arrepéntete porque Cristo está a las puertas y si todo está para el infierno, porque Dios está dispuesto a desatar su ira sobre ti. Y entonces cuando yo leo el texto bíblico, yo veo a un Dios amoroso, a un Padre amoroso. Y yo cuando leo el texto, quien narra la historia de Jesús, la parábola,
La parábola es cómo Jesús quiere que la gente vea a Dios como Padre. Y Él quiere que lo vean como un Dios amoroso, un Dios que perdona, a un Dios que se da, ¿verdad? Para beneficio de los demás. Yo escribo aquí como parte del capítulo 3, tenemos que reconstruir en el pueblo la imagen del Padre pródigo, ese Padre que se da en abundancia, que se une al dolor humano y que invita a la iglesia a poner en práctica tal conocimiento. Y eso yo lo digo porque la iglesia, constantemente nosotros conocemos mucho de la Biblia. Sí, la gente conoce mucho de la Biblia, lee la Biblia. Y Dios conoce porque la lee, no porque profundiza y conoce realmente los contextos, ¿verdad? Hace un trabajo exegético para poder dar una buena definición de lo que el texto que nos quiere decir. Pero si la gente lee el texto bíblico y la gente tiene una definición de lo que es el Padre, el Dios. Y yo creo que la iglesia tiene que redefinir eso, ese Padre pródigo, porque es un Padre que da y que quiere que la gente sepa que Él los ama, que Él quiere que la gente sepa que está dispuesto a amar y darnos ese amor. Entonces, yo digo también aquí en el capítulo 3, no importa cuán desagradable haya sido tu pasado, en Cristo tiene garantizada una nueva oportunidad. Eso se llama gracia. Eso lo viví, lo vivo y lo seguiré viviendo. La gracia trajo a mi vida felicidad y me sigue causando satisfacción en mi caminar como pastor al saber que fui llamado a proclamar a las personas que en Cristo nuestro presente y futuro es esperanzador. Eso es poderoso y eso lo digo con mi corazón, porque la felicidad de un cristiano y de una persona que decide dejar todo, en mi caso que dejé todo pues, para ser pastor, mi satisfacción es saber que mi felicidad no es por lo que la gente pueda opinar, sino por lo que mi Padre pueda decir. Y mi Padre está contento por el trabajo, mi Padre está contento por mi obediencia, por tu obediencia y tu futuro, tu presente y todo lo que tú hagas, si lo haces en obediencia al Padre, es bueno, es esperanzador y Él te garantiza la bendición. Y es interesante que cuando nosotros conocemos al Padre y vamos al Padre, en el caso del Hijo, que el Hijo decide, después de estar comiendo comida de cerdo, decide ir al Padre, el Padre le hace libre del pasado. Y yo creo que nosotros tenemos que entender que cuando nosotros nos conectamos con el Padre, nuestro pasado queda ahí mismo en el pasado. El problema es que nosotros, los seres humanos, constantemente nos gusta recordar y traer a nuestra memoria esos eventos que posiblemente nos martirizan y nos hacen daño. Yo en el libro hablo de la importancia de saber que nuestro Padre nos perdona y que Él desea hacer cosas nuevas en nuestras vidas. Yo menciono en el caso de Moisés. Moisés, hablo en el texto, dice, años después, cuando Moisés ya era adulto, fue al lugar donde los hombres de su pueblo trabajaban como esclavos. De pronto vio que un egipcio maltrataba a un israelita y miró a todos lados y como no vio a nadie, mató al egipcio y lo enterró en la arena. Y yo digo, eso en cualquier lugar, en cualquier liga es un homicidio. Moisés mató a una persona para defender a otro. Eso es homicidio en cualquier lugar. Eso es homicidio y merece un castigo. Sin embargo, Moisés, sabiendo Dios que en su corazón había tal actitud, tal acción, Dios lo llamó porque conocía su corazón y conocía su arrepentimiento. Y no miró su pasado, miró su presente y su futuro. Y lo llamó para liberar, para ser parte, ¿verdad? Ser parte del proceso de la liberación del pueblo de Israel.
Moisés fue llamado por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios lo llamó lo escogió para ser parte del proceso. Y yo digo aquí en capítulo 3, no limitemos a Dios en lo que Él desea hacer con nosotros. Dejemos de presentarle nuestras quejas o nuestras cartas del pasado, porque Él quiere hacer cosas nuevas en nuestras vidas hoy. Moisés presentó su carta del pasado: yo soy tartamudo, soy gago, soy así, soy así. Y eso hacemos nosotros muchas veces. Yo lo hice también. Pero ¿cómo yo voy a ser pastor si yo soy así, hice tal cosa en el pasado? Y muchas veces nosotros presentamos nuestras cartas del pasado. Pero no podemos limitar a Dios por lo que yo o tú o yo hicimos en el pasado. Dios desea hacer cosas nuevas. Y es interesante cómo Dios le habla al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel también vivía así. Vivía enmarcados en el pasado. Se quejaban con Moisés, se quejaban con sus líderes. Para eso nos traíste aquí. Allá estábamos mejor. En el pasado estábamos mejor. Hasta con el faraón estábamos mejor. Porque no querían vivir el momento, la experiencia, el proceso. Y muchas veces los procesos son dolorosos. La gente piensa que el ser cristiano y obedecer a Dios te va a llevar por caminos hermosos. No, los caminos de obediencia son caminos difíciles y que nos invitan a vivir procesos. Los procesos son los que nos ayudan a madurar. Pero hay una palabra poderosa en Isaías, cuando en Isaías 43 dice: no recuerden ni piensen más en las cosas del pasado. No, yo voy a hacer algo nuevo y ya he comenzado a hacerlo. Estoy abriendo un camino en el desierto y haré brotar ríos en la tierra seca. Mire, esto es poderoso, pero la clave está en entender lo que Dios quiere traer. En psicología, fíjate que ya Dios utilizaba términos de psicología en la Biblia. En psicología se habla sobre el reemplazo de pensamiento. Cada vez que vengan eventos a tu vida, a tu mente del pasado, que te causan depresión, crisis, te causan tristeza, tú tienes el poder de reemplazarlos. Y en la iglesia yo utilizo mucho, le digo a la gente: ¿cómo tú puedes pensar o transformar tu mente, tu pensamiento de ese evento doloroso a un evento donde Dios te bendijo? Un evento que te traiga satisfacción, un evento donde tú recibiste la promesa del Señor. Pues mire, Dios le está diciendo eso al pueblo de Israel: no recuerden ni piensen más en el pasado. O sea, no traigas a tu memoria eventos del pasado, porque yo quiero hacer cosas nuevas. Si Dios quiere hacer cosas nuevas, para yo poder recibir lo nuevo, yo tengo que dejar de pensar en lo que me estanca. Yo tengo que dejar de pensar en lo que me paraliza. Y el pasado nos paraliza. El pasado nos estanca. Y Dios, dice el texto, que quiere hacer cosas nuevas en tu vida, en mi vida. Constantemente Dios desea hacer cosas nuevas. Y algo Dios quiere hacer. Algo Dios quiere hacer, que es algo nuevo en nuestras vidas. Yo también menciono en el capítulo 3, ¿verdad? Yo espero que usted, si le gusta lo que estamos hablando, que usted pueda comprar el libro. Vivir recordando el pasado nos puede llevar al estancamiento, a soltar la mano de Dios que Dios ha extendido para que avancemos y caminemos con Él. Definitivamente, el pensar en el pasado nos estanca. Y dice también el libro, en el capítulo 3, necesitamos ministerios. Necesitamos ministerios con más gracia y menos odio, con más bondad y menos rencores. ¿Por qué yo digo esto en el libro? Porque en muchas ocasiones nosotros los cristianos vivimos con raíces de amargura, y eso tiene que ver con el pasado. Y si yo hablo en el libro de la importancia de un pastor no entrar al ministerio con rencores. Porque si tú entras con rencores al ministerio, cuando empiezas a predicar, vas a empezar a predicar eso mismo: odio, rencores. Cuando tú escuchas a un pastor que constantemente lo que está hablando es por ejemplo, del legalismo, de la opresión que él vivió cuando fue joven,
pues esa persona lo que vive es un rencor de cómo él fue reprimido en su juventud. Una persona reprimida en su juventud va a estar predicando todo el tiempo en contra del legalismo, de la iglesia donde estuvo, porque la iglesia donde estuvo, eso era el diantre. Entonces, eso no edifica, mi hermano. Cuando Dios nos llamó a predicar buenas noticias, a predicar la salvación, a predicar que Dios es bueno, la gracia del Señor. No estar tirando chifletas, como decimos nosotros los puertorriqueños, a ver, ¿sabe? A quién le cae el sello. Para nosotros poder ser efectivos, tenemos que trabajar nuestro pasado, permitir que Dios trabaje y sane nuestro pasado, porque Él desea hacer cosas nuevas. Y las cosas nuevas es buenas noticias, salvación, restauración, liberación. Eso es lo que hace Dios. Y Dios quiere que usted y yo proclamemos esas buenas noticias, que proclamemos salvación, que proclamemos lo bueno que Dios ha sido con nosotros. Por eso es importante que nosotros necesitamos ministerios con más gracias y menos rencores, con menos odio. Que utilicemos el altar. Mire, cada vez que yo escucho a un pastor o a un líder decir, esta es mi visión y el que no esté de acuerdo, ahí está la puerta para irse. Esos son síntomas de quemazón emocional. Son síntomas de quemazón. Cuando un líder se para, el que no esté de acuerdo conmigo se puede ir de aquí, porque aquí soy el pastor. Eso es soberbia, prepotencia, eso es orgullo, eso es pecado, mi amado. Dios no te llamó a votar la gente de la iglesia, te llamó a sanarlos, a pastorearlos, a los que te apoyan y a los que no. Sí, a mí se me ha ido gente de la iglesia y eso es muy cierto. Se van porque toman su decisión de irse, no están de acuerdo con... Pero yo nunca votaría a alguien de la iglesia. Al contrario, hay gente que no está de acuerdo conmigo, pero yo en la oficina y yo los pastoreo, los visito, los acompaño y actualmente trabajan conmigo. ¿Por qué? Porque yo prefiero a alguien que esté así, que me va a ser honesto, a alguien que esté... aplaudirte, qué bueno que todo bien tú lo haces y al fin y al cabo después te tira la puñalada por la espalda. La realidad es que nosotros tenemos que trabajar y amar a la gente porque para eso nos llamó Dios. Así que es interesante ver que nosotros tenemos un Padre que nos ama. Y dice, y voy terminando con esto, dice el Salmo 103 porque yo comienzo el capítulo diciendo que nuestra sociedad tiene una imagen del padre, el padre machista, macharrán, de que ese padre constantemente es el que llega a la casa a ver televisión y la mujer es la que sirve, la mujer y él es el hombre de la casa. Entonces, el hombre maltrata, es fuerte con los hijos y la mujer es la tierna. Sin embargo, la Biblia establece, y yo siempre digo, la gente dice que no hay un manual para criar hijos. Yo creo que la Biblia es un buen manual para criar hijos. El Salmo 103 dice, con quienes lo honran, Dios es tan tierno como un padre con sus hijos. Mire cómo dice el texto. Dios es tan tierno con quien los honran como un padre es tierno con sus hijos. Mira que esto es poderoso porque te tiene que cambiar la imagen de Dios y tu imagen también de que nosotros tenemos que ser tiernos con nuestros hijos y que nosotros tenemos que ser tiernos con la gente. Tenemos que abrazar, tenemos que dejar ese odio, tenemos que dejar esa agresividad, ese evangelio tóxico y hostil de que si no te vas para el infierno, esa gritería tenemos que dejarla ya. Eso no es unción, no es unción. Nosotros tenemos que hablar de la gracia de Dios, las buenas noticias de salvación. Dios es bueno, Dios es bueno. Y Dios, así como Dios honran, así como los padres son tiernos con sus hijos. Wow, eso, y Dios es tierno, como los padres, o ese atributo de tierno para el padre es poderoso porque mi papá, en el caso mío, me crió a mí dándome el catazo con una correa mexicana. Y eso así se formó él. Pero no porque mi papá me formó así, yo tengo que coger a Sebastián y a Karina, darle una correa.
Y yo a mis hijos no les pego, no les tengo que pegar. Sí, a veces me da coraje, a veces quisiera meter un sopla cantazo o eso para que respete. Pero después digo, es que así no se resuelven las cosas porque le estoy enseñando un mal modelaje. Le estoy diciendo, Sebastián, a la gente no se pega pegándole. No tiene sentido. Pero así nos criaron. Sin embargo, la Biblia establece que los padres deben de ser tiernos con sus hijos. Es un atributo del padre, ser tierno con sus hijos. Nuestro Dios es así. Esa es la naturaleza de nuestro Padre Celestial. Es tierno, es amoroso y está lleno de gracia para ti y para mí. Así que mi amado, mi hermano, ese es el Padre. La naturaleza del Padre es un Padre que es pródigo, que está lleno de gracia, que está lleno de amor, lleno de misericordia, está lleno de ternura para dejárselo a sus hijos, para dárselo a sus hijos. Así como lo hizo como el hijo pródigo, como Jesús nos mostró, lo hace también contigo y conmigo. Lo bueno es que nosotros podemos hoy caminar con ese Padre. Hoy yo te invito en este cafecito con mi pastor, que camines con ese Padre, que camines con ese Padre y que entiendas la gracia de Dios, que es un regalo que Él te da porque Él te ama. Él te ama. Y que tú puedas poner en práctica esa gracia con los demás. Así que no olvides, es por gracia, lo puedes conseguir en mi página pastorcarlosarmando.com. Lo envío a cualquier parte de Puerto Rico, de Estados Unidos. Si estás en España, estás en Alemania, estás en otros países, lo puedes conseguir por notebooks.es, notebooks.es. Si lo quieres digital, en Amazon, está también en Kindle. Así que puedes comprarlo por cualquier plataforma. Si lo quieres autografiado, pastorcarlosarmando.com. Ahí te lo envío personalmente con mucho amor y oro, Señor, para que el libro sea de bendición para tu vida. Así que no olvides que este fue tu podcast, Un Cafecito con mi Pastor, con el pastor Carlos Armando de la Iglesia Evangélica Unida de Caguas, nuestra iglesia, una gran familia. Lindo día, bendiciones.